Seguimos con más información en Noticiero Guatevisión. La reforma electoral, mejor dicho, podría haber desatado alguna polémica porque el presidente Jimmy Morales va a tener que sancionar o vetar estas reformas aprobadas por el Congreso. Previo a una publicación en redes sociales, señaló que recogen demandas ciudadanas, a lo que respondió de esta forma el presidente Mario Taracena. Así es, y es que las reformas a la ley electoral y de partidos políticos aprobados por el Congreso aún no llegan a la presidencia para que el presidente las sancione o las vete. En este caso, el presidente del legislativo, Mario Taracena, le envió un mensaje al presidente Jimmy Morales, de quien en la semana anterior señaló que las reformas electorales no eran ni contenían el clamor social. Taracena le dice esto al presidente, indicándole que no se atreva prácticamente a vetar las reformas. Que no se va a prestar a los intereses de Ángel González, que fue su patrón 20 años, que firme, porque Guatemala, 75% de las reformas electorales pasaron. Y lo único que le queda al presidente Morales es vetarla. Y le pido públicamente que no se vaya a prestar a su patrón Ángel González, que haga lo que corresponde, que las apoye y que no las empiece a descalificar, porque sabe bien que están bien hechas y afectan a su patrón. Se acabó la Navidad de los medios de comunicación, con todo respeto, compañeros, con los políticos. Van a tener que tener tarifa electoral, van a tener que hacer todos esos cambios. Entonces el presidente lo que le corresponde es calladito, se ve más bonito, que ponga a firmar y se acabó. Primero hay que recibirla, hay que leerla, hay que hacer todos los análisis técnicos, jurídicos como tal. El presidente únicamente cuenta con dos posibilidades, o promulgarla o vetarla. Es el legislativo el que está encargado de realizar todas las modificaciones que podrían ser necesarias para que realmente sea una ley que responda al gran interés nacional. Y como lo indicaba el vocero presidencial, a la presidencia aún no llegan las reformas y será hasta cuando éstas ingresen, en cuando se haga el análisis respectivo para que el presidente finalmente decida si sanciona o veta las reformas electorales. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Byron Secaida. Gracias, Carolina Leverón. Y hoy va a ser un día clave, decisivo para el magistrado Douglas Charchal, debido a que los diputados van a decidir si se le retira o no la inmunidad. Ahí está en el Congreso Dulce Rivera, que nos tiene el reporte. Buenas tardes, Dulce. Gracias, muy buenas tardes. Estamos ubicados en el Congreso de la República, donde hoy los diputados fueron convocados a las 2 de la tarde para una sesión plenaria en la cual está contemplado conocer el informe de la Comisión Pesquisidora, la cual recomendó retirarle el derecho de antejuicio al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Douglas Charchal. Recordemos que este magistrado está siendo señalado por el Ministerio Público y la CICIG de haber favorecido a través de influencias un amparo otorgado en Escuintla a favor de la empresa TCQ en el momento en que se daba un contrato de usufructo con la empresa portuaria Quetzal. Y en este sentido, los diputados tienen en sus manos decidir si se le retira este derecho de antejuicio para que sea investigado, para lo cual se necesitan 105 votos, los cuales ya podrían estar, teniendo en cuenta que la mayoría de bancadas ya ha confirmado que estarían anuentes a retirarle la inmunidad para que Charchal enfrente a la justicia. De ser así este caso, pues el expediente deberá retornar a la Corte Suprema de Justicia para que se remita al juez o al tribunal correspondiente y así que el Ministerio Público inicie con las pesquisas. También recordemos que no es el único magistrado que tiene una solicitud de antejuicio. También Vladimir Aguilar, quien fungió como Procurador General de la Nación, tiene este proceso, pero todavía un poco retrasado y en cualquier momento podría llegar al Congreso para que integre la pesquisidora. Toda esta información nosotros la estaremos complementando en nuestras emisiones de Noticiero Guatevisión, tanto de las 6 de la tarde como de las 9 de la noche. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Marvin Pérez. Y más tarde vamos a tener también actualizaciones de este caso, de esta sesión solemne en el Congreso, esta sesión, mejor dicho, en el Congreso. Y el gobierno del Reino de Marruecos, este país en el África, en el Sahara Occidental, va a donar a requerimiento de Guatemala 12 plantas de tratamiento para el lago de Atitlán, además de asumir los costos de restauración de la Casa Larrazábal, una sede del Congreso de la República. Las autoridades confirmaron que Guatemala abrirá una sede diplomática, es decir, una embajada en este país africano. تكلمنا في مجموعة من المشاريع على رأسها الكوب 22 المرتبطة بالاحتباس الحراري، حيث ستتقدم غواتيمالا بمجموعة من المشاريع
للاستفادة من التمويل صندوق الأمم المتحدة للاحتباس الحراري. Hemos también hablado de las donaciones del proyecto que va a realizar Marruecos aquí en el Congreso de Guatemala, que es la rehabilitación de la casa de Arrazábal del Congreso de Guatemala. De este proyecto también hemos hablado que está financiado, que vamos a ejecutar en los próximos días. توحيد المواقف الرسمية بين البرلمان الغواتيمالي والبرلمان المغربي في المنتديات الدولية. Hemos también hablado de la unificación de nuestras posiciones del Parlamento guatemalteco y el Parlamento del Reino de Marruecos en los foros mundiales e internacionales. La bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza citó a las autoridades del Ministerio de Salud y Agricultura para conocer los planes de trabajo para la reducción de la desnutrición crónica en el país. Durante la citación, los funcionarios fueron cuestionados por el poco avance de sus labores debido a que aún no hay un riesgo, una situación clara de las personas que tienen riesgo de seguridad alimentaria por los efectos del cambio climático. Y sobre el mal cálculo que habría hecho el Congreso al pagar un aumento del 10% a sus trabajadores, lo que pudo costar cerca de 16 millones de quetzales más, el presidente del Legislativo, Mario Taracena, dijo que debe ser la Contraloría General de Cuentas la que emita un reparo a los responsables de la administración pasada del Congreso, es decir, al presidente Luis Rebé y su junta directiva. Para mí, lo que me corresponde es, a partir del presidente Taracena se va a pagar sobre el salario base. Para atrás es la Contraloría de Cuentas la que tendrá que decir. Si la Contraloría dice que lo devuelvan, que lo devuelvan. Pero usted no se nos va a exigir, o sea, como presidente del Congreso. Tengo que esperar para un fallo legal, un respaldo legal de la Contraloría General de Cuentas. Yo esperaría que la Contraloría meta un reparo al respecto, que diga que eso no fue correcto. Ayer ocurrieron 4 detenciones de personas que estaban trasladando minerales preciosos, principalmente oro y plata, en la mina de San José del Golfo, lo que deja un precedente ante cualquier proyecto minero. Este es el reporte que tiene Ana Lucía Morales. Hola, Anita. Se inició las acciones legales en el 2014 al momento que identificaron que no se habían realizado las consultas comunitarias previo al otorgamiento de las licencias extractivas para la empresa Exmigua. Es por eso de que ha llegado hasta la suspensión de forma provisional por parte de la Corte Suprema de Justicia como también de la Corte de Constitucionalidad, pero ahora es otro escenario ante las detenciones ocurridas el día de ayer. Con el incumplimiento a la orden emanada de la Corte Suprema de Justicia, se está haciendo violación también a las leyes ambientales. El caso de ayer, cuando detienen a 4 trabajadores de la empresa con parte del botín, porque no es más que un robo lo que está haciendo esa empresa, se descubre que hay violación a la legislación ambiental y eso viene a ser un causal para suspender inmediatamente las actividades mineras y la licencia en definitiva. Solo el movimiento de una bodega a otra. Entonces no había realmente ilegalidad. Lo que nos informa la empresa es que las máquinas están paradas, el molino no está trabajando, entonces ellos están cumpliendo con las órdenes de las cortes. Tanto para Calas como también para la gremial de industrias extractivas, estas acciones estará dejando un precedente en el país. El tema de las consultas a los pueblos indígenas en el marco del convenio 169. Entonces, pero esta es una obligación que le corresponde al Estado cumplir, no a las empresas. El convenio no necesita una reglamentación, realmente eso es un tema que como Calas creemos que no, sino que deben de sentarse el Ministerio de Energía y Minas con la población indígena y no indígena. Mientras, Calas espera que la decisión final esté el día lunes a las 10 de la mañana en la vista pública que se estará realizando en la Corte Suprema de Justicia. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Rafael Ovalle. Vamos en un corte comercial, pero tenemos noticias de Alemania, Corea del Norte, España y todo lo que está ocurriendo en el mundo. Siga con nosotros en Noticiero Guatevisión.